Buenas tardes, mi nombre es Alexandre Pío y les voy a hablar sobre la filosofía escolástica. Durante la época medieval en Europa se desarrolló un importante movimiento intelectual que buscaba aplicar las, que buscaba aplicar la razón a las doctrinas teológicas de la Iglesia cristiana. Este destacado movimiento fue conocido como la escolástica o el escolasticismo, una corriente teológica y filosófica cuya principal preocupación era reconciliar la fe y la razón para demostrar que lo que era aceptado en la fe estaba en armonía con lo que podría aprenderse por la razón. El escolasticismo elaboraba un importante método que llegó a ser el método educativo básico de instrucción en las escuelas y universidades europeas. Este método consistía en plantear una pregunta, luego presentar autoridades contradictorias sobre esa pregunta y finalmente llegar a conclusiones. Otra de las principales preocupaciones de la escolástica fue el problema de los universales, es decir, la pregunta sobre qué constituye lo que es real. Los teólogos estaban divididos en dos escuelas. Los teólogos estaban divididos en dos escuelas de pensamiento, especialmente en las ideas de Platón y Aristóteles. Escuela realismo, la primera escuela era de los realistas escolásticos que seguían las ideas de Platón. Escuela número 2, que era escuela nominalismo, estaban los nominalistas escolásticos que se apegaban más a la idea de Aristóteles. Características escolásticas. En primer lugar, por aceptar a los postulados de la Iglesia Católica Cristiana. En segundo lugar está la filosofía de Aristóteles, por apoyarse especialmente de la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Y en tercer lugar están por considerar que la Biblia es la principal fuente de sabiduría. En el siglo XI y XII tuvo su inicio en el mundo teológico, especialmente en la obra del teólogo francés Pedro Abelardo, quien había dedicado su vida en las enseñanzas teológicas. En París, donde era un maestro reconocido y que atraía a muchos estudiantes. Tiempo después, en el siglo XIII, la obra clásica del filósofo griego Aristóteles comenzó a obtener un gran reconocimiento dentro de Europa. Dentro de Europa occidental, rápidamente los teólogos escolásticos intentaron concluir las ideas de Aristóteles con la doctrina cristiana. En esa tarea, el teólogo que más sobresalió fue Tomás de Aquino. Fue uno de los pensadores más destacados de esa época, de la época medieval. Estudió en Colonia y en París, donde también habría trabajado su obra, la Suma Teológica. Durante el siglo XIV, la escolástica tendría un periodo de decadencia. Sin embargo, más adelante la escolástica viviría una gran renovación gracias a un movimiento intelectual que se desarrolla especialmente en la Universidad de Salamanca en España, y el movimiento sería conocido como la segunda escolasticismo. Ya eso sería todo, muchas gracias.